Amigos y amigas, justo participé de la instalación de una primera reunión que podría decirse es una reunión preparatoria de un diálogo nacional con miras a buscar los acuerdos básicos del espíritu de este diálogo y también lo que puede ser la mecánica del diálogo. Varios sectores han participado y para mañana se tienen también otros sectores convocados. En primer lugar, en la parte del espíritu del diálogo, hemos coincidido que debe ser un diálogo incluyente para todos los sectores. Sectores políticos, sociales, religiosos o espirituales, productivos. Debe ser un diálogo tolerante, consistente, para que no sea un ejemplo más de algo que comenzó bien, pero no nos da el resultado que buscamos, y en alguna medida también vinculante, que lo que acordemos se produzca como resultado. Es decir, que debe de concluir en lo que debe ser un gran pacto nacional. En términos de la mecánica, tenemos que tener un horizonte, y ese horizonte es Honduras. Y cuando hablamos de Honduras, somos todos. Yo le digo a quienes han sido cercanos a la causa que yo impulso, desde el punto de vista político o a mis amigos, deben de entender que en mi caso personal tengo que ponerme por encima ya de esas circunstancias para poder conversar con todos, aún con aquellos que me han adversado o que me adversan. Y en ese sentido también la mecánica debe de conllevar un grupo de facilitadores que generen un balance o un equilibrio para que no se sienta que es el gobierno únicamente el que está impulsando esto. Nosotros somos parte. De tal manera que en ese balance debemos de tener personas que tengan la capacidad de interactuar con los otros sectores para producir acercamientos. Y quiero que no se entienda esto como una renuncia a mi responsabilidad de actuar. No es eso. Es más bien un ejercicio táctico de replegarnos un poco para que entren en escena ciudadanos hondureños o inclusive de otros países que tengan esa capacidad de poder interactuar por todos y gestar estos acuerdos. Sí debo de hacer énfasis que escuché una frase que me impactó. Alguien por ahí decía, miren, si traemos gente de fuera, que no nos vengan a enredar. Me llamó la atención y yo se la traslado al pueblo hondureño como algo que me ha hecho eco en la conciencia. Porque al final decía esta persona, quienes tenemos que resolver los problemas nuestros somos los hondureños. Entonces yo creo que primariamente tiene también este grupo de facilitadores, tienen que ser hondureños. Claro, hay expertos de afuera que pueden ayudar acompañando. Luego, en estos grandes diálogos tenemos que también llegar a temas concretos. Y yo quiero expresar lo que acabo de decir en la mesa. Parte de este gran acuerdo nacional debe de ser el tema de orden político, porque los políticos en este momento son los que hemos participado en el proceso electoral en primera fila, pero también las protestas comenzaron siendo pacíficas y ahora terminaron siendo violentas de manera consistente. He escuchado algo transversal a todos los sectores, que coincide con lo que ha dicho la policía, Fuerzas Armadas e Inteligencia este mediodía. Fíjense bien, no se identifica ya una tan sola manifestación pacífica. Todas, absolutamente todas, son violentas.
al grado de llegar a agredir físicamente a las personas que quieren hacer uso de su legítimo derecho de trasladarse de un lugar a otro, de saquear negocios, robarle el fruto de su trabajo honesto y honrado, no solamente al gran o mediano empresario, que de repente el seguro se lo va a pagar, no, al chiquito, al humilde, que lo único que tiene es eso y las deudas. Y si eso es fatal, no va a poder recuperarse. He escuchado eso consistentemente en estas conversaciones. Y ellos han hecho un llamado a la autoridad a garantizar la protesta pacífica, pero también a ser enérgico y contundente a la violencia. Lo que se ha identificado con claridad es, a lo largo y ancho del país, que son grupos de maras, de pandillas, de crimen organizado en las diferentes protestas. También ellos han dicho, si alguien quiere protestar pacíficamente, tiene su derecho. Y la autoridad tiene que protegerlo. Yo creo que en ese balance, Honduras tiene que moverse con claridad. Solo quiero insistir en algo. Esta época de Navidad, desde el punto de vista espiritual, ha sido siempre tradicional para reencontrarnos. La familia, los amigos, los vecinos, los viejos compañeros que nos encontramos en los pueblos cuando regresamos a nuestro lugar de origen o nos visitan. Pero también ha sido tradicional para mucha generación de empleo temporal, y eso no está ocurriendo. Muchos que invirtieron trayendo importaciones o comprando producto para elaborar otros o revenderlos, no lo están haciendo y están perdiendo. Están perdiendo mucho empleo, miles de hondureños, y no se vale usar la política para eso. Mi mensaje hoy a quienes mañana asumen el comando en jefe de las Fuerzas Armadas es que la Constitución es clara de velar por el orden público. Y en esa ruta tenemos que transitar. Y el orden público implica protesta pacífica, protegerla. Protesta violenta, actuar. El otro elemento es que quiero pedirle la colaboración a todos los medios de comunicación, porque se requiere alimentar de información a muchos organismos de inteligencia que están ya identificando quiénes son los cabecillas que han estado recibiendo recursos, pagando a personas para mantener las tomas. Y en algunos casos me decían, la toma está aquí, y alguien le dice, váyase por este otro lado, pero allá le cobran para pasar. No solo a los carros, sino al transeúnte. Y eso se llama extorsión. Eso se llama impuesto de guerra, como quieran llamarlo. Por tanto, las unidades que se han creado para enfrentar esos delitos tienen que actuar. Y en esa medida, la recompensa que están ofreciendo las autoridades para encontrar o dar información de estos grupos criminales, que ya no son políticos, sino que son grupos criminales. Me refiero a que los grupos criminales aprovecharon lo que fue una protesta pacífica política legítima y entonces se subieron en la ola y ahora ellos están delinquiendo. Tenemos que darle la información al ciudadano para que pueda mandar esa información que permita hacer las capturas del caso. Tengo un espacio para 2, 3 preguntas. Estamos a la orden. Muy bien, señor presidente. Vamos a comenzar con la periodista Claudia Ornellanes del noticiero Hoy Mismo. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, señor presidente. Dialogaba usted y nos informaba sobre este diálogo que inició hoy. ¿Con quiénes son? ¿Con quiénes se reunirán mañana? Y además, ¿quiénes serán estos facilitadores? Muy buenas tardes y muchas gracias. Gracias, Claudia. Yo quiero comenzar por afianzar de que no es el diálogo en sí todavía, sino que son como las reuniones preliminares de lo que puede ser el diálogo.
se está estableciendo cuáles son los parámetros en términos de lo que nos inspira para el diálogo y la mecánica. ¿Quiénes han participado? Organizaciones de productores a nivel de pequeños empresarios, que es transversal al comercio, productores del campo, cooperativas de producción, cooperativas de ahorro y crédito, MIPYMES, mucha presencia también de campesinos, la FENAC, el sector turismo, cámaras de comercio, COEP. También pudimos ver ahí la confraternidad evangélica. El ministro Cardona hizo un hincapié en que se comunicó con Monseñor Garachana, que es el presidente de la conferencia episcopal, y se le ha turnado una nota para invitarlo formalmente para que se incorpore también la Iglesia Católica. ¿Y quiénes serán los facilitadores? Ya están ellos a punto de escoger, más tarde van a buscarlos a ustedes para comunicar los primeros pasos, ya designando a quienes los van a representar por sector y a quienes van a buscar como facilitadores. Mañana se incorporarán otros sectores que de la misma reunión de hoy ellos están planteando a quienes más también invitar. Quiero insistir en algo, nosotros nos hacemos un poquito atrás, no para rehuir a nuestra responsabilidad, sino para facilitar presencia también de otros sectores, porque creo que estos facilitadores pueden ser más efectivos en ir construyendo rápidamente estos primeros pasos del diálogo. Muy bien, periodista, señor presidente, gracias Claudia. Enseguida, el periodista Alex Cáceres de HCH. Buenas tardes, presidente. Dos preguntas. Básicamente, ¿se va a invitar a este diálogo a los 10 partidos políticos que fueron al proceso de elecciones generales? Y otra pregunta importante para que quede claro al pueblo hondureño. El presidente se le haya convocado para mañana que se realicen las protestas a nivel nacional. Ya a partir de mañana se implementan estas nuevas medidas con el nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto. Buenas tardes. Alex, en efecto, hemos coincidido con los sectores que hoy han participado en este prediálogo, que es necesaria la participación de todos los actores políticos que participaron en la reciente elección general. En ese sentido, yo quiero informarles que he venido hablando con varios sectores políticos también, después de las elecciones, y voy a seguir hablando el día de hoy. Como también tengo que estar atendiendo el frente internacional, recibiendo llamadas de presidentes, de cancilleres, de sectores que también se están pronunciando, no solamente en términos de las felicitaciones por la elección, sino también en términos de querer acompañar también este diálogo, llamando a la paz en Honduras. En el caso de las protestas, quiero recoger lo que escuché recientemente de estos sectores, que en mi sentir de igual manera, todo hondureño tiene derecho a la protesta pacífica, pero cuando se abusa de entorpecer el tráfico o se saca un arma para amedrentar a alguien o se saquea, se incendia, eso no es una protesta pacífica. Por tanto, la autoridad tiene que proceder. Honduras debe de definir con claridad ese balance tan importante. Protesta es un derecho, sí, es pacífica. Protesta, si es violenta, es un acto delictivo. Señor presidente, si nos lo permite, con su venia, una última pregunta se la haríamos con el periodista Alejo Morazán de Radio América. Buenas tardes, presidente. De forma concreta, en el menú del diálogo figura el tema de una segunda vuelta o el que usted renuncia a los resultados del tribunal que lo dan como ganador. Eso por un lado. Y por otro lado, no me quedó muy claro el tema de la recompensa, si nos amplía en el tema de la extorsión. Las recompensas estarán siendo anunciadas por las autoridades respectivas para que la ciudadanía pueda participar, demandar información a través de llamadas, a través de sitios web, vía internet, vía mensajes de texto, y que quien dé información que lleve a la captura de
alguien que se presume delincuente va a obtener esa recompensa. Pronto estará la policía, la fuerza antiextorsión, policía militar también dando esas indicaciones. Desde mi punto de vista personal, Edman, este diálogo debe tener un componente político. Me parece que es legítimo, es necesario conversar sobre el sistema electoral hondureño. En el Congreso actual, porque no se reunían los 86 votos que la ley hondureña obliga para modificar cualquier norma electoral, no se tomaron en cuenta una serie de reformas que varios sectores consideran que son necesarias. Entonces yo creo que hay que hablar sobre eso. Todo el sistema electoral. Nosotros seguimos insistiendo, ahí está el tema de la propuesta de limitar la reelección a un solo periodo nada más. Seguimos con la misma propuesta. ¿Alguien va a hablar de segunda vuelta? Yo personalmente no estoy de acuerdo, pero no soy yo el que tengo la última palabra. Que se someta al diálogo. Alguien por ahí habló del tema de la ciudadanización de las mesas electorales. Yo creo que teniendo fresco lo que recién pasó, es el mejor momento para fortalecer un sistema electoral consolidado. En ese sentido creo que es una buena oportunidad. Termino diciéndoles que no hay crisis en el mundo que si se actúa con el ánimo de sacarle provecho, no obtengamos un gran avance para el país. Los pueblos del mundo que han aprovechado las crisis para avanzar han sido exitosos. Yo creo que Honduras está ante una buena oportunidad, pero tenemos que empezar porque cada uno de nosotros abra su corazón, abra su mente a escucharnos aún con aquellos con quienes nos hemos enfrentado políticamente o de otra manera. Así es de que les pido su consideración. Ellos están terminando ya de concluir sus puntos que van a comunicar. Ellos quieren hablar con ustedes y valdría la pena que ustedes los escuchen. Muchas gracias. Declaraciones del presidente de la República, Juan Orlando Hernández. Ya escuchando ustedes, se ha iniciado pues